Saludo a mis compañeras y compañeros comisionados y damos los 5, esta vez, la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sesión y a todas las que lo hacen vía remota a través de la Plataforma Nacional Digital del INAI. Secretario técnico del Pleno, sea tan amable en revisar quórum para proceder. Con su venia, comisionado presidente, en primer lugar se da cuenta de las ausencias de los comisionados María Patricia Cursano Villalobos y Rosendo Evgeny Monterrey Chepov, toda vez que persisten las causas que motivaron su ausencia y que se hicieron constar previamente en la sesión del 18 de junio. Precisado lo anterior, le informo que están presentes las y los comisionados Óscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lili Barra Cadena, Josefina Román Vergara, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, y hago de su conocimiento que existe quórum legal suficiente para sesionar de conformidad con lo dispuesto por el numeral 21.2 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno de este instituto. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Vamos a continuar. ¿Es tan amable en darnos cuenta del orden del día? ¿En cuanto? Sí, ¿verdad? Sí, se bajó. Sea tan amable, secretario, en darnos cuenta del orden del día. Con gusto, los asuntos previstos para la presentación son los siguientes. 1. Aprobación del orden del día y, en su caso, inclusión de asuntos generales. 2. Aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto, celebrada el 12 de junio de 2019. 3. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución que someten a esta consideración de este Pleno las y los comisionados ponentes. 4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de las denuncias de incumplimiento de las obligaciones de transparencia que propone la Secretaría de Acceso a la Información, identificadas con las claves siguientes, todas de las siglas DIT del año 2019, es la 150 interpuesta en contra de la Secretaría de Gobernación, 178 interpuesta en contra de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 255 interpuesta en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 275 interpuesta en contra del Instituto Nacional de Pesca, 304 interpuesta en contra del Banco de México, 309 interpuesta en contra de Pemex Exploración y Producción, 313 interpuesta en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 320 interpuesta en contra de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 321 interpuesta en contra de la Universidad Autónoma de Chapingo, 322 interpuesta en contra de la Universidad Autónoma Metropolitana, 323 interpuesta en contra del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, 326 interpuesta en contra del Fondo Mixto CONACYT Gobierno del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, y 330 interpuesta en contra de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el inicio de una verificación sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados con motivo de los elementos derivados de la sustanciación del procedimiento de investigación previa identificada con el número de expediente INAI.3S.08.01-020/2019. 6. Presentación. Un momentito, secretario, por favor. ¿No ese es el caso el que le acaba de consultar el comisionado Guerra? ¿No es? También la Suprema Corte también pedimos que se bajara para analizarse. Yo pedí porque falta un pleno para avisar. No, está diciendo relaciones exteriores. Estamos en medidas de bits. ¿No? Estas son bits. O sea, sí. ¿Y hay alguna verificación? Sí. No habla de la de datos personales, ya pasó la de las... No, la de datos es después. Ese es un acuerdo que viene en el punto 8.
Entonces, para efectos del acta, se informa que el punto 5 no se toma en cuenta en el orden del día. Bien. Se renumeran los puntos, entonces queda punto 5, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 4298/16 y sus acumulados de fecha 15 de marzo de 2017 en estricto cumplimiento a la resolución emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión RA 564/2018, determinando otorgar el amparo, misma que revocó la sentencia emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo 722/2017. 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejar sin efectos el procedimiento a partir de la admisión a trámite y la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 4170/17-bis de fecha 22 de mayo de 2019 en estricto acatamiento al acuerdo emitido en el juicio de amparo 1369/2017 radicado ante el Juzgado Primero del Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México de fecha 20 de junio de 2019. 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 4041/17 Quater de fecha 27 de febrero de 2019 en estricto cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado 12º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo 1401/2017, misma que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión RA 36/2019. 8. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno el nombramiento del titular de la Dirección General de Prevención y Autorregulación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 9. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno el nombramiento del titular de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y 10. Asuntos generales. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Entonces, proceda, por favor, en este caso. Con su venia, comisionado presidente, se somete a consideración de las y los comisionados el orden del día para la presente sesión, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el orden del día para la presente sesión sin que sean incluidos asuntos generales. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Vamos a continuar ahora sí con el primer punto de este orden del día aprobado, dando valor, con el segundo punto, perdón, del orden del día, dando valor a la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 12 de junio de 2019. Sea tan amable en requerir la votación. Con gusto. Me permite someter a su consideración el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto, celebrada el 12 de junio de 2019, por lo que le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor.
En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 12 de junio de 2019. Es cuanto, comisionado presidente. Sí, cómo no. Gracias. Vamos a pasar al tercer punto, que como es la modalidad expositiva que estamos llevando a cabo desde hace unos meses, consistente en que usted nos haga el favor de hacer la reflexión genérica de la tipología de asuntos a resolver. Hoy, que por ejemplo, como ya últimamente estamos resolviendo más asuntos en proporción a lo anterior, esta vez para que nos explique cómo está configurada o conformada los 436 proyectos de resolución que tendremos a bien resolver esta mañana. Gracias, secretario. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, primero doy cuenta a este Pleno que están a su consideración 436 proyectos de resolución listados en el numeral 3.1 del orden del día aprobado para esta sesión. Entre los asuntos propuestos, 8 corresponden al Poder Legislativo, 320 al Poder Ejecutivo, 16 al Poder Judicial, 18 a organismos autónomos, 28 a empresas productivas del Estado, 9 a instituciones de educación superior autónomas, 3 de sindicatos, 7 de partidos políticos y 27 de organismos garantes locales. Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 74 proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 335 en materia de derecho de acceso a la información, 12 recursos de inconformidad de acceso a la información, así como 15 proyectos de resolución de recursos atraídos relacionados según corresponden los numerales 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 del orden del día aprobado para esta sesión. Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno, 86 proyectos de resolución proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, 138 instruyen al sujeto obligado a modificar su respuesta, 79 la revocan, 14 de resoluciones proponen ordenar al sujeto obligado dar respuesta, e igualmente se presentan 111 proyectos de resolución que proponen tener por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la extemporaneidad, así como 8 proyectos de resolución que proponen desecharse por extemporáneos, que se encuentran listados en los numerales 3.3 y 3.4 del orden del día aprobado para esta sesión, respectivamente. Tercero, con fundamento en los numerales 6.18 y 44 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto, los comisionados hicieron del conocimiento de esta Secretaría Técnica los votos disidentes y particulares que se presentan a algunas de las resoluciones de los recursos propuestos, mismos que se relacionan en el anexo del numeral 3.7 del orden del día aprobado para esta sesión, respecto a los cuales, cabe precisar, no es necesaria su exposición porque se refiere en todos los casos a votos por precedentes. Cuarto y último, me permito informar que los asuntos sustanciados en la ponencia de la comisionada María Patricia Cursán Villalobos son presentados en este Pleno por el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas. Asimismo, los asuntos sustanciados en la ponencia del comisionado Rosendo Evgeny Monterrey Chepov son presentados por las y los comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Óscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lili Barra Cadena y Josefina Román Vergara, mismos que se relacionan en el anexo 3.8 del orden del día aprobado para esta sesión y de los cuales no es necesaria su exposición, toda vez que fueron previamente circulados. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Pues vamos a pasar ahora al segmento en que cada uno de nosotros pudiera considerar subir asunto para exposición. Algunos lo tenemos previsto. Tengo en el orden, por orden estrictamente cronológico de los asuntos, en primer lugar al comisionado Óscar Guerra. Muy buenas tardes, comisionadas, comisionado presidente, a la gente que nos hace favor de seguir la sesión del día de hoy. Le pediría se pudiera separar el recurso de revisión 3523 del 2019 de la Oficina de la Presidencia de la República para su discusión, análisis y votación en lo particular. Gracias. Gracias, comisionado Garrafort. Secretario, tomar nota. En el orden, así como está previsto, vendría ahora el turno para la comisionada Blanca Lili Barra. Muchas gracias. Buenas tardes. Solicito la separación del recurso 4514/19 en contra de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para discutirlo por separado. Muchas gracias, comisionada Blanca Lili Barra. El comisionado Joel Salas.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de Pleno. Para los mismos efectos, pediría que se separe la votación en bloque el recurso de revisión con la clave 5015/19 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Muchas gracias al comisionado Salas. La comisionada Josefina Román, por favor. Gracias, comisionado presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. También, de la misma manera, solicito se pueda separar para análisis el proyecto de resolución al recurso de revisión número 5847/19 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias. Gracias. Gracias, comisionada. Y yo solicito a mis compañeros la misma situación respecto del proyecto de resolución identificado con la clave RRA 3558/19, interpuesto en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Así es que, siendo así las cosas, secretario técnico del Pleno, le hacemos ver que hemos retirado para exposición 5 proyectos y le solicitamos que haga, así las cosas, la consulta general del resto de los asuntos para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente. Una vez mencionados los asuntos propuestos, me permito informar que se han separado 5 proyectos para su discusión y votación individual, que son los siguientes, todos de las siglas RRA del año 2019. Es el 3523 de la Oficina de la Presidencia de la República, el 3558 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el 4514 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el 5015 de la Secretaría de Gobernación y el 5847 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que están a su consideración el resto de los proyectos de resolución en los términos descritos y les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor, con los votos particulares y disidentes que han sido previamente anunciados. Comisionado Salas. Sí, a favor, con las reservas previamente hechas llegar a esa Secretaría Técnica del Pleno. Comisionado Presidente Acuña. A favor. En consecuencia, se aprueban las resoluciones anteriormente relacionadas en los términos expuestos. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Pues así las cosas, vamos a ir en el orden estrictamente cronológico y corresponderá al comisionado Oscar Guerra exponer el primero de los asuntos. Bueno, pues muchas gracias. Como ya lo dije, el sujeto obligado es la Oficina de la Presidencia de la República y la solicitud es la siguiente. ¿Cuáles y cuántos son los vehículos que utiliza el presidente de la República para sus traslados de su casa a Palacio Nacional y viceversa, así como para sus giras dentro del país? ¿A cuánto ascienden los gastos de mantenimiento mensual de estos vehículos? ¿Con qué partida presupuestal se cubren estos gastos? ¿Cuál fue el gasto de adquisición de tales vehículos? ¿Y cuál es el gasto promedio mensual de gasolina de dichos vehículos? En respuesta, a la Oficina de la Presidencia de la República, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, declaró la inexistencia de la información solicitada. El particular interpuso su recurso de revisión, inconformándose con la declaración de inexistencia, siendo que es evidente que sí existen vehículos a disposición que trasladan al presidente de la República de un lado a otro para su traslado en sus diversas giras o a su oficina. En vía de alegatos, el sujeto obligado informó que turnó de nueva cuenta la solicitud de información a las unidades administrativas que se pronunciaron al respecto en la respuesta inicial, como ya lo dije, Servicios Materiales y Servicios Generales y la de Finanzas y Presupuesto, las cuales realizaron una nueva búsqueda e informaron el resultado de la misma, reiterando su respuesta inicial, la inexistencia. Argumentos del proyecto.
Primeramente, se realizó una búsqueda de información pública en sitios oficiales sin identificar algún elemento de convicción que lleve a considerar que existe la información solicitada por el particular en los archivos del sujeto obligado, es decir, algún contrato, facturas o su símil que den cuenta de gastos de adquisición de vehículos para el traslado del presidente de la República, gasto de mantenimiento de dichos vehículos y gastos de gasolina, así como partidas presupuestales dirigidas a dichos gastos. Esto es, bueno, sus obligaciones de transparencia, en su propio portal de la presidencia, etcétera, en sitios, digamos, oficiales donde se pudiera publicar, no se encontró alguna evidencia. Por otro lado, se trajo a colación que en uno de los puntos de la solicitud de información, el particular requirió saber cuáles y cuántos son los vehículos que utiliza el presidente de la República para su trabajo, para sus trabajos de su casa a Palacio Nacional y viceversa, así como para sus diversas giras dentro del país. En relación con ello, se trajo a colación, como hecho notorio, el recurso de revisión 1746 de este año, sustanciado por mi ponencia, interpuesto contra la inexistencia en la información relacionada con el vehículo o vehículos en que se trasladó el presidente de la República el 18 de enero de 2019 desde la ciudad de Aguascalientes hasta Tlahuelilpan, Hidalgo. En dicho recurso, durante la sustanciación del mismo, la propia Oficina de la Presidencia de la República, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, proporcionó información del vehículo en el que se trasladó el presidente de la República de Aguascalientes a Tlahuelilpan, Hidalgo, entregando la información consistente y dio el modelo, la marca y las placas de dicho vehículo, que fue una Suburban, lo recuerdo perfectamente, blanca. Es por ello que no resultó procedente validar la búsqueda realizada en los archivos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Cuando menos, este dato sí ya lo tenían, porque ya lo habían entregado. Toda vez que no se tiene certeza de su carácter razonable y extractivo, ya que por lo menos en una ocasión anterior ha proporcionado información relacionada con el vehículo en el que se ha trasladado el presidente de la República de un punto del país a otro. En ese entendido, no se realizó una búsqueda extractiva y razonable de la información dentro de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, por lo que el agravio se consideró parcialmente fundado, al no tener certeza del carácter razonable, extractivo y de la búsqueda de la información, y que evidentemente es obvio que el presidente pues, se traslada en algún medio y en alguna forma de un lugar a otro, ¿sí? Y que puede que lo haya adquirido o no lo haya adquirido la Presidencia de la República, puede que sean los automóviles o que ya estaban dentro, digamos, de Presidencia de la República, que pueden ser automóviles que facilitan otras dependencias o otros gobiernos de los estados, como se ha dicho cuando llega a los gobiernos de los estados, que es el propio gobierno del estado quien le facilita los medios de transporte. Bueno, pero de todos modos, la parte de logística de Presidencia, me imagino que sí debe saber, aunque no se haya comprado, aunque no se haya gastado, aunque no se haya gastado en gasolina, en mantenimiento, que evidentemente él se traslada y entonces están preguntando en cuáles se traslada, en qué, digamos, como ya una vez se afirmó para el caso de Aguascalientes, digamos, por la propia presidencia. Por lo cual, señores comisionados, el sentido que les estoy proponiendo es modificar la respuesta y ordenar al sujeto obligado que realice una nueva búsqueda de cuáles y cuántos son los vehículos que utiliza el presidente de la República para sus traslados de su casa a Palacio Nacional y viceversa, así como sus giras dentro del país, dentro de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y proporcione la información del particular. Y también esta búsqueda se haga en las áreas que tienen que ver con la logística, digamos, de la seguridad. Sabemos que ya no existe el Estado Mayor Presidencial, pero finalmente hay un área de logística que cubre evidentemente las giras del señor presidente y sus traslados, digamos, para saber en qué carro va, a quién hay que seguir, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, que se haga una búsqueda, digamos, en estas diversas áreas de presidencia que tienen que ver tanto con la parte de recursos materiales y financieros, pero también con la parte, digamos, logística y de seguridad del
presidente. También se realiza una nueva búsqueda de responsabilidades con un criterio de búsqueda más amplio efecto a lo que es información consistente en los gastos de mantenimiento mensual, si es que lo habría, en los que se traslada el presidente, con qué partida, ¿sí? Cuál fue el gasto de adquisición de tales vehículos, si estos se adquirieron, si no, así se confirme, no se ha adquirido ningún vehículo, sea contundente en la respuesta, pues, no se ha adquirido, y entonces estos son proporcionados por otras dependencias, son los que se tenían con anterioridad, es el propio automóvil del señor presidente, él, digamos, pone la gasolina, etcétera, etcétera. Y si fuese el caso que sí se eroga, ¿cuál es el promedio también de gasolina en esos términos? Todo esto en términos de lo previsto en el artículo 103, párrafo 4 de la ley respectiva. Decidí exponer el presente proyecto de resolución porque la solicitud versa sobre los vehículos en que se traslada el titular del Ejecutivo Federal, tanto en la Ciudad de México como en sus diferentes puntos de este país. Como punto de partido, hubo una deficiente búsqueda de la información debido a que se declaró la existencia de información que ya había sido proporcionada, como lo acabo de ver, y el del recurso por la propia presidencia, en atención a una diversa solicitud con relación a una camioneta en la que el presidente se trasladó de Aguascalientes al estado de Hidalgo. Ello resulta relevante porque al ganar la elección presidencial e incluso al iniciar su gestión, se vio al presidente de la República a trasladarse en un auto de su propiedad, el famoso Jetta gris, ¿sí? Sin blindaje. Asimismo, dentro de los lineamientos generales que presentó el titular del Ejecutivo Federal para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana, señaló que no se comprarían vehículos nuevos para funcionarios ni se utilizarían vehículos oficiales para asuntos particulares. Posteriormente, en su conferencia matutina el 23 de enero del presente año, señaló que seguiría utilizando dicho vehículo para su traslado dentro de la ciudad, o sea, el Jetta. Sin embargo, también aclaró que utilizaría una camioneta tipo Suburban para su traslado al interior del país. Están ahí las citas, digamos, de estas declaraciones en sus diferentes conferencias. Aunado a lo anterior, el presidente de la República ha hecho públicas las subastas de carros que integraban la flotilla del Estado Mayor Presidencial, entre las que se encontraban diversos vehículos blindados y de los cuales, como se ha afirmado, ya se ha vendido más del 90%. En relación con lo anterior, y toda vez que es clara la postura de austeridad del licenciado Andrés López Obrador, resulta necesario atender el requerimiento de información del solicitante, llevando a cabo una nueva búsqueda de información en donde se le permita al peticionario conocer cuáles y cuántos vehículos, vuelvo a decir, aunque no se erogue gasto público, ¿sí? Aunque no se hayan comprado, aunque no se les dé mantenimiento o el mantenimiento sea pagado tal, aunque no utilicen gasolina o la gasolina, digamos, no sea pagada, digamos, finalmente sí hay un traslado de un lado a otro en algún, digamos, medio de transporte. ¿Cuántos vehículos utiliza el presidente de la República? Si se destina o no dinero, porque puede ser el caso que no se destine dinero, debe venir, digamos, o ya eran automóviles que ya, pero aunque si ya estaban, pues finalmente sí deben ponerle gasolina, me imagino, para el mantenimiento de los vehículos y si existe una partida presupuestal para este caso. Si bien existe la posibilidad de que efectivamente no se haya adquirido vehículos, tal como él lo anunció, para este fin, y que se traslade en vehículos existentes del inventario del sujeto obligado desde la pasada administración, otra posibilidad es que se traslade en vehículos de otras dependencias o vehículos pertenecientes a otros niveles de gobierno, estatales, municipales, ¿sí? Y es justo este tipo de respuestas las que el sujeto obligado tendría que otorgar al dar atención a la solicitud de información, porque los contenidos de información van dirigidos a conocer cómo se traslada en sus giras el titular del Ejecutivo y no puede ser declarada la inexistencia por parte de la Presidencia de la República, que equivale a desconocer cómo se traslada el presidente de este país. Lo que sí puede ser inexistente son que se realicen gastos, que estos gastos no sean realizados por la Presidencia, por la Oficina de la Presidencia de la República. Eso se debería simplemente decir. Así considero doblemente importante la resolución del presente asunto, primeramente porque, como ya lo mencioné anteriormente, hubo una búsqueda inadecuada dentro de las unidades administrativas, lo cual no da certeza al solicitante, a la vez que se debería intentar localizar la información del uso de recursos públicos relacionados con el caso, o decir que no hay ese uso, con la adquisición o mantenimiento o compra de gasolina de estos vehículos en los que se traslada el presidente, con el objeto de generar certeza de cómo es la forma en que el presidente de la República, en qué
medios de transporte, lo hace, digamos, tanto al interior de la ciudad como al interior del país, y, digamos, qué tipo de medios o automóviles o camionetas son las que lo trasladan. Como se dijo anteriormente, ya se había dicho que en el caso de Aguascalientes fue una camioneta que prestó el propio gobierno del Estado de Aguascalientes. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que se podrían decir y le darían certeza al solicitante hoy recurrente, y todos podríamos conocer cómo se está aplicando todo este programa de austeridad en los traslados del señor presidente. Muchas gracias. Pues gracias, comisionado de Rafford, por esta exposición. Si alguno de los compañeros tuviera alguna palabra que hacer, ¿vale? ¿No? Entonces vamos a solicitarle al secretario que haga la requisición de voto para aprobación, por favor. Con su venia, comisionado presidente. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 3523/19, que propone modificar la respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República. Le pido al comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto. A favor. Comisionada Ibarra. ¿A favor? Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. ¿A favor? Comisionado presidente Acuña. A favor también. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 3523/19 en el sentido de modificar la respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Pues así las cosas, y por el orden cronológico, secretario, ¿es así? ¿Me corresponde a mí? Sí, me corresponde a mí, a un servidor, exponer de manera breve el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 3558/19 en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, más conocida por sus siglas CAV o CEAV. Alguien solicitó a la CEAV cuántas víctimas han aceptado los servicios de la empresa RCU Sistemas SADCB. La solicitud esa fue pues prácticamente contestada con cierta extrañeza por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales informó que no se ha celebrado contratación alguna con la empresa RCU Sistemas SADCB, por lo que no era posible proporcionar la información solicitada. El solicitante o la solicitante se inconformó y acudió ante el INAI para encontrar pues una respuesta que le convenza de haber conseguido lo que buscaba. Y pues el solicitante vino ya en recurso, se llama recurrente, ante nosotros por la vía del recurso de revisión, manifestando inconformidad por la omisión del sujeto obligado de proporcionarle la información que requirió. En ese sentido, el recurrente indicó que en los formatos que llenan las víctimas de forma voluntaria, aceptan que un tercero, en este caso esta empresa, RCU Sistemas SADCB, se haga cargo de algunos servicios como alimentos, hospedaje, entre otros. Como sabemos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha venido desempeñando una función muy importante, porque efectivamente hay una serie con estos niveles de impunidad y con estos niveles de inseguridad violenta y con estos niveles de personas que se encuentran en México, que han tenido la penosa necesidad de acudir al amparo, al refugio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y, pues como lo sabemos, y los sistemas SADCB, porque sabemos, y está claro, que es opcional, es potestativo, se requiere el consentimiento de las víctimas, aceptar que un tercero, a nombre de la institución de referencia, pues proporcione servicios como alimentación o como hospedaje. En alegatos, el sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta inicial y defendió la legalidad de la misma, negando tener registro alguno de contratos celebrados con la empresa de interés de la solicitante. Del estudio efectuado por la ponencia a mi cargo, advertimos que si bien el trámite de la solicitud de mérito derivó en la búsqueda de la información en una de las áreas competentes, esta Dirección de Recursos Materiales, lo cierto es que la unidad de transparencia del sujeto obligado omitió turnar la misma al
para su conocimiento al área jurídica, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese organismo descentralizado. Y pues esa consideración es importante porque es menester precisar que el turno a la unidad administrativa de referencia obedece a que la misma ostenta un registro de convenios y contratos. En virtud de ello, podría conocer respecto de servicios prestados a las víctimas por un tercero, a saber, en este caso, la famosa o la multicitada empresa RCU Sistemas S.A.S.B. En este orden de ideas, cabe destacar que una búsqueda de información pública realizada por la ponencia a mi cargo, se conoció, que la empresa de referencia ha sido contratista del gobierno federal, lo cual consta en la página de Compranet. Asimismo, en fechas recientes se ha cuestionado la eficiente prestación de sus servicios respecto del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación, situación que inclusive fue materia de pronunciamiento por parte del actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, en conferencia de prensa celebrada junto con el presidente de la República el 25 de marzo pasado, lo cual consta en la versión estenográfica publicada en la página oficial del titular del Poder Ejecutivo. Así las cosas. Consideramos que el análisis del presente caso servirá para garantizar el debido ejercicio de los derechos de las víctimas, sobre todo lo relativo al derecho de solicitar y recibir ayuda en forma rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en la atención del daño que ha sufrido, así como que esa ayuda, en cualquier caso, pues no vaya a dar lugar a otra afectación paralela, por decir, o una desatención ahora por la empresa que pudiera entrar al quite, al apoyo, al amparo, a la atención de las víctimas que ya han solicitado algún tipo de remedio, al menos, bueno, digo remedio, nunca al daño causal de la situación que las hizo ser víctimas, sino remedio que atempere la desgracia, la situación de transhumancia o emergencia con la que pueden llegar en esos casos. Derivado de lo expuesto, el sentido que propongo a mis compañeras y compañeros es modificar la respuesta que otorgó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e instruirle que efectúe una búsqueda que debe ser la que debe de ser. La búsqueda debe ser, nunca yo digo exhaustiva, porque la búsqueda es búsqueda, como debe de ser, y para hacer búsqueda debe ser integral, debe ser implícitamente exhaustiva, sin que se tenga que decir. Una búsqueda de la información en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podría omitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y que entregue a la solicitante el número de víctimas que hayan o hubieran aceptado los servicios de la empresa RCU Sistemas S.A.S.B. Es cuanto. Compañeras y compañeros, es mi proyecto, ojalá que lo puedan acompañar. Secretario, si no hay comentarios, le solicitaría que nos haga la consulta de votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 3558/19, que propone modificar la respuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Le pido al comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto. A favor. Comisionada Ibarra. ¿A favor? Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. Es mi proyecto, a favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 3558/19 en el sentido de modificar la respuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es cuanto, comisionado presidente. Pues muchas gracias. Vamos a continuar ahora en el orden que nos hemos dado, que obedece estrictamente a la cronología. Corresponde a mi compañera comisionada Blanca Lili Ibarra presentar el proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 4514/19, interpuesto en contra de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Muchas gracias. Dice Isabel Allende que el exiliado mira hacia el pasado lamiéndose las heridas. El inmigrante mira hacia el futuro
dispuesto a aprovechar ayuda a refugiados, y versa sobre una de las consecuencias de la migración masiva de personas que buscan refugio en un país diferente al propio, la separación familiar, económicos, políticos y de seguridad. El fenómeno migratorio se presenta en múltiples regiones del planeta, sin importar la condición u origen social de los individuos. No obstante, a diferencia de las personas que deciden de manera voluntaria dejar atrás sus países de origen por motivos laborales, económicos o personales, en el caso de las personas refugiadas, estas se ven forzadas a desplazarse hacia otros territorios para salvaguardar su integridad física, mantener su libertad e incluso preservar su vida en muchos casos. En diferentes regiones del planeta, millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. De acuerdo con el reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a finales del año pasado, a nivel global se registraron 25.9 millones de personas refugiadas, 41.3 millones de desplazadas internas y 3.5 millones de solicitantes de asilo, lo que representa un total de 70.8 millones de desplazamientos forzosos como consecuencia de persecución, conflictos, violencia o violaciones sistemáticas a derecho refugiada y alrededor de 138.600 niñas y niños que buscaron la condición de refugiados lo hicieron separados o no acompañados de sus familias. El tema de migrantes, sin duda, ha sido un asunto de interés público en nuestro país. Basta revisar la Plataforma Nacional de Transparencia, que nos proyecta que desde el año 2008 se han presentado 11.485 solicitudes en materia de migración. En lo que respecta a refugiados, la PNT reporta 2.726 solicitudes desde el año 2013 a la fecha, con 365 recursos de revisión. El Estado mexicano, como receptor, lugar de tránsito y retorno de grandes flujos de personas, está constreñido a respetar diversos derechos, como el que tiene cualquier persona con estatus de refugiado a la reunificación familiar, que está reconocido en nuestro régimen jurídico. En los datos y el contexto que les he compartido reside la relevancia del asunto que pongo a su consideración, en donde un particular solicitó a la CONAMAR el número de solicitudes de reunificación presentadas por personas refugiadas en México desde enero del año 2000 hasta diciembre del año 2018. Las autorizaciones otorgadas en ese mismo periodo, el grado de parentesco entre la persona refugiada y el familiar reunificado, así como la edad de este último respecto de los procedimientos llevados a cabo entre enero del año 2011 y diciembre del año 2018. En respuesta, la COMAR, a través de su Dirección de Atención y Vinculación Institucional, indicó que el término de reunificación familiar existe en nuestro sistema jurídico a partir de la publicación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria el 27 de enero del año 2011. Por ello, solo podía dar el número de solicitudes de reunificación familiar presentadas por personas refugiadas en México y las autorizaciones otorgadas a partir de esa fecha. Sobre el parentesco, informó que las solicitudes de reunificación familiar se han realizado respecto de familias hasta el 4º grado colateral. Por último, con relación a la edad del familiar que fue reunificado, consideró que la información era confidencial, ya que permitía identificar a las personas refugiadas involucradas en estos procedimientos. Ante esta respuesta, el particular recurrió al INAI para manifestar su inconformidad. En vía de alegatos, la COMAR manifestó que previo a la publicación de la Ley sobre Refugiados, la facultad de regular la internación a territorio nacional de familiares de personas con protección internacional correspondía al Instituto Nacional de Migración, por lo cual era la autoridad competente para proporcionar dicha información. Respecto del parentesco y la edad del familiar que fue reunificado, los consideró datos personales confidenciales que podrían hacer identificable a los titulares. Contrario a lo sostenido por la COMAR, del análisis normativo realizado por la ponencia a mi cargo, fue posible advertir que la figura de lo que conocemos hoy como reunificación familiar fue integrada en el año 2010 en la Ley General de Población y está prevista en instrumentos como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo del año 1967,
de los cuales México es parte desde el 7 de junio del año 2000. Además, si bien las atribuciones correspondían previamente al Instituto Nacional de Migración, con las reformas y los nuevos ordenamientos legales, tales funciones fueron delegadas a la Comar. Por ello, consideramos que el sujeto obligado sí podría contar con la información solicitada, ya que es el encargado de dar seguimiento a los procesos que otorgan la calidad de refugiado, revocarlo o cesarlo, así como la de, en su momento, haber emitido recomendaciones derivadas de la reunificación familiar cuando fue atribución del Instituto Nacional de Migración. Respecto al parentesco y la edad del familiar que fue reunificado, si bien son considerados datos personales de naturaleza confidencial, en el presente caso, al no estar asociados con el nombre de los refugiados o sus familiares, no los identifica o hace identificables. Por lo expuesto, pongo a su consideración modificar la respuesta emitida por la Comar e instruirle que realice una nueva búsqueda en sus unidades administrativas competentes sin omitir la Dirección de Atención y Vinculación Institucional y proporcione previo al 27 de enero del 2011, así como el parentesco y la edad del familiar que fue reunificado, ha brindado protección y asilo a miles de personas que se han visto obligadas a huir de sus países de origen por violencia y persecución. De acuerdo con cifras de la propia Comar, las peticiones para solicitar la condición de refugiado al gobierno mexicano han mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos 6 años. 1,296 solicitudes de refugio en 2013, 2,137 en 2014, 3,424 en 2015, 8,796 en 2016, 14,619 un año después, es decir, en 2017, y 29,647 en 2018. En otras palabras, en términos reales, durante este periodo, el número de solicitudes de refugio se han incrementado en 2,287%. Asimismo, es importante señalar que hasta mayo de 2019 se habían recibido 24,424 solicitudes de refugio, triplicando el número de peticiones presentadas en el mismo periodo de 2018, siendo Honduras, El Salvador, Venezuela, Cuba, Guatemala y Nicaragua los países de los cuales son originarios la mayor parte de las personas solicitantes. La información requerida a la Comar sobre el número de solicitudes y autorizaciones de reunificación familiar constituye un insumo indispensable para fortalecer el diseño de estrategias más eficientes y eficaces para mejorar la situación y la actuación gubernamental ante el incremento y continuo del flujo de personas que solicitan refugio en nuestro país, así como para garantizar el respeto de los derechos humanos de los solicitantes. Esta mañana, en cuenta de esta crisis que desde hace unos meses viven los más de 105,000 migrantes que han intentado cruzar nuestro país. Las medidas se han implementado y deben siempre observar el ejercicio pleno del derecho humano y las garantías constitucionales. A lo largo de nuestra historia, personas migrantes y refugiadas han encontrado en nuestro país un hogar y un espacio para crecer y enriquecer nuestra cultura con sus aportaciones. En ese sentido, cito al exsecretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que afirmaba: los refugiados se van porque no tienen opción, pero nosotros tenemos opción de ayudarlos. Reunificar familias, así como hacer su paso seguro por nuestro territorio, más que un acto de solidaridad, es un acto de humanidad. Migrar es inherente a la naturaleza humana. Es un derecho humano que debe garantizarse más allá de los orígenes étnicos, raciales, nacionales y de fronteras. La migración necesaria y la situación de los refugiados en el mundo es un fenómeno lastimoso y urgente. Entre 2014 y 2018, más de 30,000 personas murieron en migraciones irregulares. Uno de los casos más tristes, lo recordarán ustedes, fue el del niño sirio, que lamentablemente perdió la vida ahogado en una playa turca, mientras su familia huía de su país de origen en busca de mejores posibilidades de vida en el año 2015. Esta semana revivimos esa imagen, ahora en las fronteras de nuestro país. Un par de salvadoreños, padre e hija de 1 año de edad,
murieron ahogados al tratar de cruzar el río Bravo, mientras intentaban llegar a Estados Unidos en busca de mejores opciones para vivir. Además, pudimos ver cómo miembros de la Guardia Nacional impidieron que personas migrantes cruzaran la frontera con los Estados Unidos. Y a pregunta expresa sobre el tema, en la conferencia de ayer por la mañana, el presidente de la República señaló que esa no es la instrucción que tienen y aclaró que lo que se buscaba era evitar que aumentara el flujo migratorio, pero respetando los derechos humanos, por lo que revisarían que no sucedieran situaciones similares. Es vital velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes, máxime cuando, según cifras publicadas hoy en el diario El Financiero, en lo que va del sexenio, 105.835 extranjeros han sido detenidos y presentados en las estaciones migratorias del país. En palabras del comisionado del Instituto Nacional de Migración, ha dado lugar a una crisis humanitaria que ha rebasado la infraestructura y los recursos no solo para los gobiernos de los estados involucrados, sino también para toda la humanidad, para que voltemos la mirada hacia este fenómeno que no debe de ser ni ajeno ni distante. Esta crisis y esta solicitud y recurso de revisión, comisionado presidente, comisionada y comisionados que estamos resolviendo, nos muestra la urgencia de modificar los enfoques migratorios, de generar políticas y programas transnacionales de trabajo y oportunidades dignas para todos. Ningún humano es ilegal. Migrar con documentos y que estos sean accesibles a quienes los necesitan es prioritario en un mundo globalizado como en el que vivimos, en un mundo con disparidades e inequidades en la distribución de la riqueza y de las mejores oportunidades de vida. Todos sumamos en nuestro ámbito de competencia, consideramos, por ello, que la información es condición para conocer más, para ser más solidarios y para erradicar las diversas expresiones de racismo, discriminación, xenofobia que afectan a estos grupos tan vulnerables, para consolidar nuevos esquemas hacia una migración regular, segura y en respeto de los derechos humanos de los migrantes y refugiados. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, comisionada. Pues nos deja desgarrados la exposición cruda, lamentable, penosa, tristísima, de una situación que a todos nos aflige y nos debe de mover a incidir. Se abre la oportunidad para quienes deseen agregar algún elemento, algún aspecto, y de no ser así, pues desde luego, secretario, le pediríamos que hiciera la consulta de la votación. Con su venia, comisionado presidente. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 4514/19, que propone modificar la respuesta de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Le pido al comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto. A favor y felicitaciones por la exposición de un tema, pues evidentemente, pues muy duro, como ya se dijo, no solo para México, sino para toda la humanidad. Comisionada Ibarra. Muchas gracias. Todos somos migrantes. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. Reconozco y me sumo al posicionamiento que hizo la comisionada Blanca Lilia, desde luego a favor, y justo el recurso que presentaré tiene mucho que ver con lo que ella nos acaba de comentar. Comisionado presidente Acuña. Antes de reconocer y felicitar desde luego el mérito, me gustaría pedirle a la comisionada que nos leyera otra vez la cita inicial, porque, digo, por valor de sentido de registro, si lo puede hacer, Isabel Allende, ¿verdad? Sí. Hace una distinción entre los refugiados y entre los migrantes. Exactamente. Perdón, gracias, Blanca Lilia. El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas. El inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance. Isabel Allende. Muchísimas gracias, comisionada. A favor, desde luego, también. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 4514/19, en el sentido de modificar la respuesta de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Vamos a continuar con el orden
de los asuntos previstos para su exposición, una vez que ha sido desahogado de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, corresponde ahora al 15/19, interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación. Con mucho gusto. Como lo comentaba, este posicionamiento hace mucho eco a lo que ya fue expresado por una parte de la problemática que estaba detrás del recurso que acabamos de votar y que tiene que ver con el problema migratorio en nuestro país. Un particular solicitó a la Secretaría de Gobernación la estadística migratoria de las caravanas madrecitas de países centroamericanos que llegaron al país hace algunos meses. En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para brindar respuesta a la solicitud y orientó al particular a dirigirse al Instituto Nacional de Migración. Esto fue recurrido por el particular ante este instituto, ya que a su consideración solicitó evidencia de las declaraciones de la titular de la dependencia, anexando la liga electrónica a una nota periodística que da cuenta de dichas declaraciones. En alegatos, el sujeto obligado refrendó la incompetencia aducida en su respuesta inicial. El análisis de la normatividad aplicable arrojó que la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Política Migratoria dependiente de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, resulta competente para conocer lo peticionado, ya que está facultada para la realización y sistematización de estadística migratoria. Por lo tanto, estamos ante un caso de competencia concurrente con el Instituto Nacional de Migración, que tiene atribuciones específicas para tener la información solicitada. Por lo anterior, el agravio del recurrente, desde la perspectiva de esta ponencia, resulta fundado. Dame a tus cansados, a tus pobres, a tu gente apiñada que anhela respirar libertad, a tu miserable escoria congregada en las costas. Envíamelos junto con los destituidos y los maltratados. Elevo mi antorcha junto a la puerta dorada. Esta es la frase que celebra la entrada de millones de migrantes a Estados Unidos durante el siglo XIX y el XX y se encuentra justo a los pies de la Estatua de la Libertad en Nueva York. La migración, como bien lo refería la comisionada Blanca Lilia, no es un tema nuevo para los principal país de Lilia Ibarra, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. De este año, ese país registró 254.300 casos de asilo provenientes principalmente de Centroamérica. Este asunto se ha convertido en tema de campaña electoral y de seguridad interior y exterior en el vecino país del norte. La mayor parte de los migrantes centroamericanos que recibe Estados Unidos atraviesan el territorio mexicano, de ahí que el presidente Donald Trump amenazó recientemente con imponer un aumento de 5% a los aranceles de las exportaciones de nuestro país si el gobierno mexicano no comprometía o no se comprometía con el control de la creciente inmigración. Ambas economías están estrechamente vinculadas, de modo que se alcanzaron acuerdos, los cuales fueron formalizados el pasado 7 de junio. México se comprometió a desplegar a miembros de la Guardia Nacional en su frontera sur, a regularizar el flujo de migrantes a partir del registro formal de cada uno de ellos e implementar una estrategia de desarrollo en Centroamérica en la cual el vecino país del norte colaborará con $5.8 billones. Con estos 3 puntos de acuerdo, ambas partes esperan que se produzcan efectos positivos en la reducción del número de migrantes irregulares. Además, de acuerdo con el propio canciller mexicano, se generó un compromiso bajo el cual cada parte aceptaría el retorno y procesamiento de solicitudes de asilo o el inicio de una guerra comercial. México tendrá 45 días para demostrar la eficacia de las medidas que comprometió. En caso de no resultar, vendrá otra negociación. Lo que no especifican las autoridades diplomáticas mexicanas son los parámetros establecidos para medir los resultados de corto, mediano y largo plazo. Se esperan avances en 45 días que deberán de ser demostrados a las autoridades estadounidenses, a la población mexicana y a la comunidad internacional. Algunos ciudadanos ya ejercen el derecho de acceso a la información para estudiar el fenómeno y evaluar el desempeño de las autoridades mexicanas. Tal es el caso del recurso que acabamos de votar y el que estamos hoy discutiendo. La información pública puede contribuir a conocer y solventar este fenómeno migratorio.
El INAI debe garantizar el acceso a la información relacionado con las estadísticas que permitan conocer la dimensión del fenómeno y así poder contextualizarlo. 3 razones desde nuestra perspectiva justifican lo anterior. Primera, existe información dispersa proveniente de distintas autoridades mexicanas. Es necesario que las autoridades de todos los niveles de gobierno dispongan de información homologada y actualizada para poder actuar de forma coordinada y así poder cumplir los términos del acuerdo con Estados Unidos y, ante todo, proteger los derechos humanos de los migrantes. 2. La población mexicana debe estar al tanto de lo que sucede y de cómo las autoridades actúan en este tema. Esto es fundamental, ya que la desinformación da paso al miedo, a la discriminación y en ocasiones incluso a la xenofobia. Además, esto será de ayuda para particulares y organizaciones de la sociedad civil que abogan por la garantía de los derechos humanos de los migrantes. Finalmente, los migrantes también deben conocer sus derechos. México está obligado a garantizarlos con apego a derecho internacional. Cada una de esas personas debería conocer qué ayudas están disponibles y en dónde deberían o podrían requerirlas. Además, debe tomarse en cuenta que pueden tener necesidades de información específicas producto de diferencias de idioma, analfabetismo, problemas de salud, menores de edad en tránsito, perseguidos por razones políticas o de seguridad, entre otras situaciones de vulnerabilidad. Múltiples cifras sobre cuántas personas han ingresado a México, cuántas han cruzado Estados Unidos, cuántas esperan aprobación a su solicitud de asilo, tanto en México como en Estados Unidos, y otros datos que deben clasificarse más allá de las declaraciones públicas. Clarificarse, no clasificarse. Aquí algunos ejemplos que recabó esta ponencia y que complementa con la información que ya fue comentada por nuestra colega Blanca Lilia Ibarra. De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, durante el año pasado se sumaron 29,647 solicitudes de refugio, hasta un 200% más en comparación con el año 2017, y de enero a mayo de este año se registraron 24,000, como fueron ya dicho por la comisionada Blanca Lilia, 424 solicitudes de refugio, y lo estadístico de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, existen 53,544 migrantes que han ingresado en las estaciones migratorias mexicanas de enero a mayo del presente año. En el mismo periodo, 37,450 personas fueron devueltas a sus países de origen y se entregaron 21,400 tarjetas de visitantes por razones humanitarias. La mayoría, 11,283, se entregaron en enero. En abril de este año, el número de aprehensiones realizadas por la paz. La información sobre cómo México está llevando a cabo su parte del acuerdo tampoco da certeza sobre los resultados, los cuales de varios aspectos que se deben considerar. Sobre las autoridades mexicanas involucradas y su desempeño, de acuerdo con el periódico norteamericano The Washington Post, México se comprometió a desplegar 6,000 miembros de la Guardia Nacional, que México desplegó 15,000 efectivos más en la frontera con Guatemala para contener la migración centroamericana. Definieron algo respecto a las autoridades mexicanas de seguridad sobre los indicadores de éxito de las acciones comprometidas por México. De acuerdo al mismo diario, el Washington Post, México se comprometió a reducir en 50,000 el número de migrantes que llegan a Estados Unidos. De acuerdo con el conteo de la prensa nacional, en México se detienen 70 migrantes diarios desde la firma del acuerdo, una cifra que está lejos de los 2,000 diarios que tendría que detener nuestro país para satisfacer la demanda de su contraparte. ¿Cómo se medirá el resultado de este compromiso en términos de deportaciones, personas que llegan a Estados Unidos u otra categoría? México se comprometió a regularizar la situación de los migrantes. Sin embargo, lo que impera son las deportaciones y las detenciones. Aún más, la información sobre personas detenidas, deportadas o establecidas en México no es clara. La prensa mexicana reporta varias situaciones. De acuerdo con el conteo de un medio nacional, el número de migrantes detenidos o deportados está por debajo del compromiso establecido de detener 60,000 migrantes al mes.
Del 16 al 25 de junio, la cifra de detenidos y deportados es de 12.500 personas. ¿Qué dicen las autoridades respecto a esta advertencia que hace la prensa nacional? México aceptó aumentar la cuota de migrantes centroamericanos que Estados Unidos le devuelve bajo el programa Remain in Mexico para que esperen en territorio mexicano los resultados a sus peticiones de asilo en el vecino país del norte. Hasta ahora, ese programa ha devuelto a México unos 10,000 migrantes. Tienen capacidad probada para cuidar a este número de personas sin someterlas a estrés, sufrimiento o violencia, ¿cómo le están haciendo? Y ella hacía alusión a una cita del titular del Instituto de Migración en donde se refleja que esta institución está rebasada por la circunstancia. Sobre la correcta administración de los recursos transferidos por Estados Unidos a México, por último, nuestro país aceptó recibir ayuda financiera estadounidense para cumplir su parte del trato en los estados mexicanos, cumplir con el todos los derechos mexicanos y no mejor. Y creo que nuestra colega Blanca Lilia ya nos enseñaba unas imágenes que son aterradoras. México tiene una larga tradición de protección a las personas que huyen de la persecución, la violencia o la pobreza. Algunos ejemplos, y ya aludía también a algunos ella, son los refugiados europeos que huyeron del fascismo en la década de 1900. Gracias al comisionado Salas. La comisionada Blanca Lilia. Muchas gracias. Reitero desde luego la importancia de un tema que hoy pues a todos nos ocupa, nos preocupa. Entonces vamos a solicitar al secretario que haga que solicite o recabe la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 5015-19, que propone revocar la respuesta de la Secretaría de Gobernación. Le pido al comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto. A favor. Comisionada Ibarra. ¿A favor? Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. Agradezco los comentarios de la comisionada Blanca Lilia Ibarra y desde luego a favor. Comisionado presidente Acuña. Igualmente reconociendo el proyecto, al igual que el anterior, por su cercanía y afinidad y atingencia, pertinencia en un momento nacional en que estos asuntos nos deben a todos preocupar y obligar a manifestarnos al respecto, en positivo, en favor de estas causas. Gracias a los dos ponentes, uno y a otro, y pues gracias, vamos a favor, por supuesto. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 5015-19 en el sentido de revocar la respuesta de la Secretaría de Gobernación. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Vamos a continuar en el orden que nos dimos y que, bueno, lo fija realmente la cronología con la que los asuntos se van registrando, y ahora corresponde a la comisionada Josefina Román exponer el proyecto de resolución al recurso de revisión RRA 5847-19, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada. 19 persona requirió copia de las denuncias penales y administrativas interpuestas por el robo de medicamentos en el Hospital General de Zona número 1 de Zacatecas. En respuesta, el sujeto obligado declaró la inexistencia de lo solicitado, situación que por supuesto motivó la inconformidad del particular. Así, en el estudio realizado en esta ponencia, advertimos que no es posible validar la inexistencia manifestada por el sujeto obligado, pues si bien turnó a diversas unidades administrativas competentes, omitió efectuar una búsqueda en la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales, la cual conoce del siniestro de interés del particular, ya que en una solicitud de acceso diversa a la que nos ocupa, entregó información relacionada con el robo señalado en el presente asunto. Asimismo, advertimos que el criterio de búsqueda empleado por el IMSS fue restrictivo, ya que no consideró que la fecha indicada por el particular hace referencia al día en que se documentó el siniestro y no al día del robo. Por ello, estimamos que el agravio del particular resulta fundado,
puesto que el sujeto obligado no tomó las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información pública requerida. Consideramos relevante el posicionamiento del presente asunto, ya que brinda cuenta de la interrelación del derecho de acceso a la información con otros derechos fundamentales, como lo es el derecho a la protección y a la salud, el cual se encuentra consagrado en el artículo 4º constitucional y, por tanto, el Estado se encuentra obligado a garantizarlo. El sistema interamericano ha establecido en el caso Jiménez López contra Brasil el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicios de salud como medida necesaria para la debida protección de privadas que prestan servicios públicos de salud, como aquellas instituciones que se dedican exclusivamente a servicios privados de salud. Por 76 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha proporcionado de servicios médicos y de seguridad social a las mexicanas y los mexicanos. Con más de 78 millones de derechohabientes, el IMSS ha permitido el acceso a servicios de salud de alta especialización y un gran espectro de prestaciones de seguridad social. Se estima que únicamente el 36.3% de la población nacional aseguró contar con afiliación ante el IMSS y además dicho censo evidenció que el 83.7% de las y los mexicanos cuentan con afiliación al sistema de salud. Sin embargo, todavía el 17.3% de la población no se encuentran afiliadas a algún servicio de salud. Ante ello, el Gobierno federal, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su apartado Salud para toda la población, asumió el compromiso de realizar las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación, así como los exámenes clínicos. Un adecuado proceso de adquisición y distribución de los medicamentos es vital para que las instituciones públicas que salvaguardan este derecho humano puedan cumplir cabalmente con su función. Tan solo para la compra consolidada de insumos, vacunas y medicamentos del año 2017 a 2018, se asignó un monto de 58.435 millones de pesos, la cual, según la postura de la entidad, cubrirá el suministro de medicamentos para el presente año. Así, para garantizar el abasto de medicinas a lo largo y ancho del país para el segundo semestre de 2019, el Gobierno federal ha anunciado la implementación de mecanismos tales como las compras consolidadas, que afirma contribuirán a eficientar dicho proceso y a reducir el impacto nocivo de la corrupción. No obstante, a la par de ello, se ha difundido en los medios de comunicación sobre diversas manifestaciones de personas que señalan un desabasto de medicamentos en los distintos puntos del país. A la par de las denuncias ciudadanas, el Instituto Mexicano del Seguro Social de zona número 29 ubica para el tratamiento del virus de 518 pesos. Seguimiento a los bienes asignados para el bienestar y salud de la población y, sobre todo, permitirá la fiscalización de las acciones de los entes públicos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene con las y los mexicanos, como lo es el derecho a la salud. La transparencia y el acceso a la información son insumos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. Son elementos indispensables que potencian la participación de la población, herramientas necesarias para vigilar el quehacer gubernamental, para dar seguimiento a los resultados de su gestión y, consecuentemente, conocer las acciones que se implementaron, sobre todo para sancionar a los responsables. Así, la transparencia en este caso puede cumplir una doble función:
facilitar la rendición de cuentas del gobierno en esta materia y también dar certidumbre a la población sobre los pasos que han seguido las dependencias en materia de salud para garantizar este derecho humano a todas las mexicanas y los mexicanos. Es así que proponemos a los integrantes de este pleno revocar la respuesta del IMSS para que realice una búsqueda de las denuncias penales y administrativas interpuestas por el robo de medicamentos en el Hospital General de Zona número 1 de Zacatecas en fecha 1 de octubre de 2012, así como del tipo de denuncias realizadas, el estatus de cada una de ellas y, en su caso, destaco de manera muy importante cuáles han sido las sanciones. Muchas gracias, comisionada Josefina Román, por esta exposición. Vamos a solicitar si alguno de nuestros compañeros desea hacer uso de la palabra, si no, vamos a pedir que se haga la consulta para la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 5847-19, que propone revocar la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social. Le pido al comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto. A favor. Comisionada Ibarra. Con el proyecto. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor también. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 5847-19 en el sentido de revocar la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora ya con el cuarto punto del orden del día en la sección que dedicamos semanalmente a las resoluciones de denuncia por incumplimiento. Sea tan amable, secretario, en darnos cuenta de las que tenemos previstas y pues para de inmediato hacer la consulta de aprobación. Con gusto. Se ponen a su consideración, señoras y señores comisionados, los proyectos de resolución de las denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia que propone la Secretaría de Acceso a la Información, que fueron previamente relacionadas en el punto 4 del orden del día aprobado para esta sesión. Por lo que... ¿A favor? Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de las y los comisionados las resoluciones mencionadas. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Vamos, secretario. Con gusto, por instrucciones del comisionado presidente, se pone a su consideración, señoras y señores, con 98/16 y sus acumulados de fecha 15 de marzo de 2017, en estricto cumplimiento 8, determinando otorgar el diagonal 2017, identificado con la clave ACT-PV-26-06, diagonal 2019.05, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Ibarra. ¿A favor? Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo mencionado. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Vamos a continuar al sexto punto del orden del día. Secretario, de nueva cuenta, igual que en el anterior caso, denos noticia del asunto. No noticia porque ya estábamos enterados, pero bueno, actualícenos para proceder a votación. Con gusto. Por instrucciones del comisionado presidente, se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de acuerdo mediante el cual se deja sin efectos el procedimiento a partir de la admisión a trámite y la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 4170-17-bis de fecha 22 de mayo de 2019 en estricto acatamiento al acuerdo emitido en el juicio de amparo 1369-2017 radicado ante el Juzgado Primero Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México de fecha 20 de junio de 2019 identificado con la clave ACT-PV-26-06-2019.06 por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Ibarra. ¿A favor? Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. También. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo mencionado. Es cuanto, comisionado presidente. Secretario, continuamos con el séptimo punto, muy similar en la naturaleza o tipología
de acuerdo, así que le solicito reiterarlo y proceder a consulta. Con gusto. Por instrucciones del comisionado presidente, se pone a su consideración, señoras, señores comisionados, el proyecto de acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 4041-17 Quater de fecha 27 de febrero de 2019, en estricto cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado 12º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1401-2017, misma que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, en amparo en revisión RA 36-2019, identificado con la clave ACT-PV-26-06-06-2019.07. Por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado Presidente Acuña. A favor también. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo mencionado. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Pues el octavo y el noveno punto del orden del día tienen que ver con los nombramientos que pretendemos realizar los comisionados del Pleno para los nuevos titulares de dos direcciones generales. La Dirección General de Prevención y Autorregulación en materia de datos personales y la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados del Instituto Nacional de Transparencia. Yo quisiera solicitar al secretario que nos haga, pues vamos a aprobar en conjunto, si con independencia de dedicar desde luego unas palabras a los nuevos titulares. Para efectos de el mismo, en el octavo punto, sea tan amable en referir el nombre de quien será el nuevo titular. Hacemos la aprobación, después en el noveno similar, y luego ya dedicamos en el mismo orden palabras a ambos, ¿les parece? Como metodología. Pues, por favor, secretario, octavo primero, Con su venia, aprobación, y comisionado luego presidente. noveno. El proyecto de acuerdo que somete a su consideración encuentra sustento en las atribuciones con que cuenta el Pleno del Instituto, entre las que destaca la de nombrar el personal de apoyo de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable. Derivado de la vacante en la Dirección General de Prevención y Autorregulación es que resulta de gran importancia que se cuente con un titular que cumpla cabalmente con las atribuciones que se desprenden del artículo 45 del Estatuto Orgánico de este instituto. En ese sentido, el nombramiento de Francisco Javier Mena Corona permitirá que incorpore su experiencia y conocimientos y relaciones en la materia a fin de fortalecer las capacidades institucionales del instituto que permitan cumplir con su mandato constitucional en materia de protección de datos personales. Francisco Javier Mena Corona es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Penal y Criminología por el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla, especialista en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de la Paz, especialista también en Responsabilidad Social Empresarial y máster en Gobernanza Global y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, certificado por el Sistema Conocer en competencias relativas a acciones de legalidad y prevención de la corrupción en la administración pública. Dentro del ámbito profesional se ha desempeñado en el Poder Judicial en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, fue abogado postulante, comisionado propietario y comisionado presidente de la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, destacando su participación como primer coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. En el ámbito académico destaca su participación como coautor de diversos libros y artículos escritos para revistas indexadas, articulista en portales personales, archivos y anticorrupción, así como áreas de consolidación académica y profesional. En ese sentido, y por lo expuesto por instrucciones del comisionado presidente, se pone a su consideración, señoras comisionadas y señores comisionados, el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento de Francisco Javier Mena Corona como titular de la Dirección General de Prevención y Autorregulación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, identificado con la clave ACT-PV-26-06-06-2019.08, por lo que le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor y el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad. Comisionado Presidente Acuña. Igualmente a favor.
En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo mencionado. Es cuanto, comisionado presidente. Vamos a continuar con el noveno punto para dedicar las palabras a ambos. El proyecto de acuerdo que se somete a su consideración encuentra sustento en las atribuciones del Pleno, en las que se destaca la de nombrar al personal de apoyo de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable. Al respecto, derivado de la designación de Miguel Novoa Montes como Director General de Asuntos Jurídicos, quedó vacante el cargo que desempeñaba como titular de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, por lo que resulta de gran importancia que ésta cuente con un titular que cumpla cabalmente con las atribuciones que se desprenden del artículo 29 del Estatuto Orgánico de ese instituto. El nombramiento de Pedro González Benítez fortalecerá sin duda las capacidades institucionales de este instituto porque se acredita con una amplia experiencia como licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la que asimismo desde el punto de vista profesional ha desempeñado diversos cargos de carácter público, entre los que destacan jefe de Departamento de Juicios y Recursos Administrativos de la Dirección de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Gobierno del Estado de México, jefe de Departamento de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos, subdirector de lo Contencioso Administrativo, subdirector jurídico consultivo y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, así como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y sus municipios. En consecuencia, y por instrucción del comisionado presidente, se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento del titular de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, identificado con la clave ACT-PV/26/06/2019.10. Por lo que le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor, evidentemente, y tal como se acordó, quiero darles la bienvenida a los dos nuevos directores generales que hoy estamos nombrando y aprobando en este pleno, decirles que pues se suman a esta institución en dos direcciones, bueno, como todas muy importantes pues para el cumplimiento de nuestras funciones, objetivos, más en un periodo en que los órganos autónomos, en general los órganos autónomos constitucionales, pues están a la vista de toda la sociedad para su evaluación de sus desempeños y resultados, lo cual creo que es pues muy positivo, esperando que evidentemente esto se haga de forma justa, equitativa, equilibrada y que obviamente todas las áreas de oportunidad que tenga en este caso ya el INAI, pues se lleven a cabo en los próximos años. Y en ese sentido, bueno, estas dos direcciones, como cualquiera, pues tienen pues muchos retos que enfrentar en los próximos años y les deseo la mayor de las suertes y todo el apoyo que en mi calidad de comisionado y de mi ponencia podamos brindarles, también pedirles que nos tengan al tanto, digamos, de los diversos proyectos, programas, también las cuestiones que se puedan atorar, no a mí, sino evidentemente a todos los comisionados para poder, digamos, enfrentarla. Simplemente dos cuestiones les dejo ahí pendientes, ¿no? Como para que vean las responsabilidades que toman. La Dirección General de Prevención y Autorregulación, que está encargada de la materia principalmente, bueno, de datos personales, sobre todo en particulares, aunque creo que también pueden hacer algunas sinergias con la parte del sector público, pues evidentemente la prevención es una palabra que siempre se dice en medicina, en todas partes, que la prevención es lo más importante, pero muchas veces solo se menciona y no se toman las medidas pertinentes para llevar a cabo la prevención. Ojalá que podamos estimular muchísimo esto y la autorregulación. Yo soy un creyente que en materia de datos personales en el sector privado, al tener un universo de alrededor de 4 millones de sujetos obligados, que es el número de, digamos, simplemente, si no hacemos la autorregulación, nos han enseñado los de protección de nuestros datos, evidencia que tenemos la protección. Y la enlace de partidos políticos, organismos electorales descentralizados, pues igual que todas las direcciones de enlace, tiene, digamos, alrededor
de 150 o 160 sujetos obligados que hay que darle seguimiento, acompañamiento, capacitación. Yo siempre les he dicho conocerlos a todos, sé que son muchísimos, conocer a los encargados de transparencia, hacerse aliados en el buen sentido, para un fin que creo que tienen tanto los usuarios como nosotros, que es el cumplimiento de la ley. Y esto implica, pues, principalmente el contestar bien, el subir la información, el evaluarlos, el diagnosticarlos en ese sentido. Y, bueno, obviamente, por los partidos políticos, como todo sujeto obligado, pues es un sujeto muy sensible en ese sentido, y creo que, como todos, hay que tener una relación respetuosa con ellos, pero también dejar claro cuáles son las atribuciones y competencias de este instituto, y que el fin es el mismo. Finalmente, los partidos políticos son quienes aprobaron estas leyes que nos rigen, y pues simplemente nos queda a todos el cumplimiento de las mismas. De verdad, bienvenidos, y les deseo la mayor de la suerte. Hay que trabajar mucho por este instituto de forma institucional y, digamos, de forma integral también. No se aíslen, trabajen con las diversas áreas. Todas las áreas de este instituto están relacionadas, aunque cada quien tenga su competencia. Creo que es algo que puede fortalecer nuestra vida institucional. Pues nuevamente bienvenidos y la mejor de las suertes. Gracias, comisionado Garrafort. Vamos a continuar consultando y dando la oportunidad de hablar en el orden. Comisionada Ibarra. Muchas gracias. A favor, y bueno, me sumo a lo ya expresado por el comisionado Guerra. En ambas direcciones creo que son muy importantes para esta institución, ser siempre una prioridad para todos quienes trabajamos aquí, de su trabajo comprometido, serio y responsable. Así que me da mucho gusto que hoy venga a apoyar y a sumarse a las tareas de esta institución, que sin duda cada vez adquiere una dimensión mayor en la agenda pública, en la agenda privada y en la agenda de accionado, así que bienvenido. En el caso de la Dirección General de Enlace con los Partidos Políticos, también le doy la bienvenida a don Pedro González Benítez, a ver que ha trabajado en el equipo de la comisionada Josefina Román. Garantiza, desde luego, que habrá y mantendrá ese trabajo y ese esfuerzo comprometido también y muy responsable para esta institución. Los partidos políticos hemos advertido aquí en el Pleno del Instituto que están caminando quizá un poco más lento que otros sujetos obligados, y creo que tiene también en ese sentido mucho trabajo que hacer. Desde luego cuente con el apoyo de una servidora y del equipo que me acompaña, el gobierno también, y al final del día, como también ya se ha mencionado, fueron los promotores en su momento de las reformas que dieron lugar a esta institución. Así que, pues, bienvenidos ambos y les deseo mucho éxito y felicidades. A favor. Gracias a la comisionada Blanca Ibarra. Continúe, por favor, secretario.